nuestras. El enfado lo han mostrado muchas asociaciones empresariales y hablamos ya con una de ellas. Tenemos conexión en directo con Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Señora Ferrero, muy buenas noches. Buenas noches. Desde su organización señalan que en España hay más de 600.000 empresas que no tienen un centro específico. ¿Es un paso atrás esta medida del Gobierno? Sí, evidentemente lo es. Es decir, estamos en plena era digital, estamos con nuevas actividades y nuevos modelos de negocios y hoy en día, en la época del teletrabajo, en la era del teletrabajo, en los cuales lo que estamos intentando buscar es la flexibilidad, vienen a ponernos una carga más y una traba más a los empresarios que no son los que ellos creen, no son esas grandes empresas, sino estamos hablando de autónomos, del 95% de las empresas que tienen entre 1 y 2 trabajadores y para los cuales la aplicación de esta medida va a ser muy compleja. ¿Han recibido alguna guía informativa del Ministerio explicando los detalles y las multas a las que se podrían enfrentar? Fíjese la descoordinación que hoy en día entra en vigor, es decir, hoy en día se debería ya estar cumpliendo con ese registro horario y la guía acaba de salir hace unas horas, es decir, que no ha habido una previsión ni información suficiente para que los empresarios y los autónomos supiesen cómo aplicar este registro horario. Sabemos cuál es la teoría, pero a la hora de aplicar este registro surgen las dudas y sobre todo los problemas. Autónomos, directivos o aquellos trabajadores que hagan su jornada desde casa, que no son los más perjudicados. Yo creo que aquí sobre todo son aquellos que tienen ya una especie de horario flexible y que precisamente lo que buscan es esa flexibilidad y trabajar por objetivos, no por hora. Lo que no tiene ningún sentido es que hoy en día entendamos todavía el trabajo como en el siglo XIX, en el que todo el mundo tiene que estar detrás de un despacho en un centro de trabajo. Hoy en día estamos hablando de transportistas que no sabemos cómo van a tener que medir, por ejemplo, sus descansos para poner gasolina o para parar a comer o la carga y descarga. Estamos hablando de otras profesiones también que son que están muy en la movilidad, es decir, todo lo que son por ejemplo agentes comerciales, etcétera, y estamos hablando pues evidentemente de todas aquellas personas que trabajan desde su casa y para los cuales ya no es solo una cuestión de que el empresario va a tener que fiscalizar de que ese trabajador esté haciendo sus horas y que efectivamente esté fichando cuando tiene que fichar, sino que al final es una carga para el empresario pero también para el trabajador, que tiene que estar fichando sin parar en función del tipo de flexibilidad y de acuerdo que tenga con el empresario. Yo creo que es extremadamente complejo. Además, se está hablando de que existen opciones digitales, pero no nos olvidemos que los autónomos en España no son los que hay en Madrid y Barcelona, sino los que generalmente están en los espacios rurales. En muchos puntos no hay cobertura y vuelvo a los transportistas. Imaginaros para poder fichar sin cobertura en el momento que estamos al volante de un camión o otro tipo de transporte, ¿no? Según los sindicatos, el nuevo control puede hacer aflorar millones de horas extra no pagadas y nuevos trabajos de puestos de trabajo. ¿Es esto fiable? No, teniendo en cuenta que estamos hablando de herramientas digitales, también se puede de alguna forma forzar al trabajador a fichar cuando el empresario le diga, es decir, que no por eso se está evitando el fraude de esas horas, muy al contrario. Lo que sí que se puede es dar la vuelta contra el propio trabajador, que es algo que nosotros creemos que no debería pasar, en el sentido de que, por ejemplo, existen en estas aplicaciones posibilidad de geolocalización. Yo no sé desde el punto de vista de protección de datos y de la privacidad de esos trabajadores si eso es correcto, y en el momento de un juzgado o de un juicio o de la judicialización de un proceso, esta misma geolocalización podría servir de prueba y volverse en contra de los trabajadores. Yo creo que evidentemente quedan muchísimas lagunas. Nadie dice que no hay que perseguir esas horas extraordinarias, pero nadie elimina una autopista porque haya unos cuantos que vayan a 180 kilómetros por hora. Desde su organización, ¿piensan tomar algún tipo de medida o abrir una mesa de diálogo con el Gobierno para llegar a algún tipo de acuerdo? Por ahora nosotros estamos trasladando toda la información que tenemos, estamos intentando explicar a los autónomos cómo hacerlo, las diferentes alternativas que existen, y sí, estamos denunciando públicamente que yo creo que hay muchas lagunas todavía en cómo se aplica, porque se habla de acuerdos entre el trabajador y el empresario, pero no sabemos hasta qué punto esos acuerdos pueden ser flexibles o no. Entonces, veremos ahora con la guía si se aclaran esos temas y cómo se puede hacer, pero en todo caso creemos que se ha creado muchísima confusión y que esto es una carga más que ya tienen suficiente los autónomos, no solo con vender sus productos y servicios, sino también con la gestión propia del negocio, encima ponerle pues una obligación más, ¿no? Celia Ferrero, gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches.